Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para analizarles, interpretarles, informarles y manifestar opiniones sobre los temas que son actualidad hoy, que nos afectan, que nos competen y que tenemos que conocer en este programa y en esta casa con dos criterios fundamentales: el del rigor y el de la valentía, en un ambiente general que no entendemos de otra manera que se puedan hacer medios de comunicación donde impera la libertad de los que vienen aquí, opinan para ustedes o, en fin, para nosotros y para ustedes también. Hoy empezamos el recorrido con un anuncio un tanto preocupante, a la vez que pues algunos ven que, hombre, pues también es positivo, tiene su parte positiva. Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, entrará en funciones a partir del 20 de enero y antes de eso, ya en la recta final de su nominación a la presidencia de Estados Unidos, ha dicho en referencia a la Unión Europea. La Unión Europea dice que tiene que compensar su déficit tremendo, dice él, con los Estados Unidos mediante la compra a gran escala de petróleo y de gas norteamericano. De lo contrario, aranceles hasta el final. Esto significa que si Europa se compromete a comprar petróleo y gas de Estados Unidos, puede librarse de los fatídicos aranceles que condenan muchas actividades europeas. Todavía tenemos unos aranceles que pagan las aceitunas de mesa en Estados Unidos, hijos de la última de las decisiones o de las últimas decisiones de Trump en la presidencia americana. Ahora hay un condicional: si Europa compra, no habrá aranceles. Eso es lo que cabe deducir de esas manifestaciones adelantadas de lo que hará Trump cuando llegue a la Casa Blanca. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Unión Europea? Un portavoz de la Unión Europea ha venido a decir, hombre, de todo se puede hablar, se puede comprar más gas y más petróleo americano, por supuesto que sí. Es decir, que de alguna manera la Unión Europea parece inclinada a aumentar la compra energética a Estados Unidos cuando lo quiera Trump, si con ello elude los aranceles, los polémicos aranceles. Bueno, veremos qué acaba siendo de todo esto, pero pues eso, hay unos que ven el vaso medio lleno y otros que lo ven medio vacío. Y vamos a ver imágenes bastante escalofriantes de la capital de Ucrania, de Kiev, que de nuevo ha sido bombardeada por las tropas rusas con 5 misiles balísticos y también con drones, buscando sobre todo tratar de sembrar el terror. Eso es lo primero, como siempre, entre la población de la capital ucraniana, y lo segundo, tratar de afectar instalaciones estratégicas energéticas, sobre todo en Ucrania, donde pueden imaginarse que hace ya un frío que pela. Bueno, pues la guerra continúa, es dejar constancia de que algo de lo que a veces hablamos, de lo que a veces no, pero que ahí siguen cayendo bombas, drones con explosivos y todo esto diariamente. En España, ya en territorio español. Bueno, lo primero que tienen que conocer es hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, le ha concedido al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, la condición de refugiado en España. Saben ustedes que España el gobierno de España facilitó su salida consentida por Maduro, su salida y su refugio en España. Pero bueno, quedaba la cosa administrativa de cuál es cómo se considera a Edmundo González Urrutia en España. Es un refugiado y por lo tanto tiene ya papeles como refugiado. Bien, la reflexión es, hombre, le das papeles de refugiado a una persona porque entiendes que está perseguido en su país, pero no le han reconocido, en el gobierno de España todavía no le ha reconocido como presidente electo venezolano, cosa que han hecho muchos países europeos, cosa que ha hecho el propio Parlamento Europeo. O sea, España está en el falsete, un falsete descomunal, vergonzante para muchos. No se puede no apoyar a este hombre en su justa reivindicación. Él consiguió que el Parlamento Europeo le considerase presidente electo, incluso que le dieran el premio Sájarov, por una sola razón, porque llevó las actas de las elecciones venezolanas y aquello era inapelable.
Bueno, pues llegará el momento, ahora en enero, el 10 de enero, en el que Venezuela cambiará de presidente. Maduro piensa usurpar ese papel. España no habrá hecho nada para apoyar a Edmundo González Urrutia, más allá de considerarle refugiado, que es bien poca cosa. Vamos a escuchar a Álvarez. Señorías, ningún gobierno del mundo ha hecho tanto como el de España por ello. Hemos acogido humanitariamente y dado protección en nuestro país a Edmundo González, más allá del ruido partidista interesado y de los intereses partidistas espurios, más allá de las campañas de desinformación de una derecha y ultraderecha, que por cierto les anuncio ha sido ya concedido, ese estatuto de asilado a Edmundo González. Pero, vamos a ver, ministro, ¿España ha considerado a Edmundo González Urrutia presidente electo de Venezuela? No. Luego no es ni intereses espurios, ni de la derecha, ni de la ultraderecha, ni de nada. Ahí estamos en un falsete, porque los países serios de Europa y el Parlamento Europeo lo han explicado con enorme claridad. Incluso han premiado a este hombre con el premio Sájarov, que es el más importante que se da cada año a los que defienden la democracia en su país, en este caso en Venezuela. Ahora explíquemelo, a ver qué hacemos sin que haya habido tal reconocimiento, a pesar de lo que conocemos de esas elecciones. Bueno, pues eso, que no se puede ir así por el mundo. Bueno, dejamos el tema de don Edmundo Gutiérrez Urrutia y nos vamos a la condena que se ha conocido hoy de la Audiencia Provincial de Madrid contra el que fuera vicepresidente económico del gobierno de Aznar, Rodrigo Rato, que también fue director del Fondo Monetario Internacional. Bueno, la sentencia insisto, se ha conocido hoy, 4 años y 9 meses de condena por diferentes delitos de corrupción, de fraude fiscal, en fin, y de enriquecimiento considerado ilícito por parte de Rodrigo Rato, que ha anunciado que va a recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo con un comunicado largo que ahora vamos a ver y yo les voy a contar. Lo que reivindica Rodrigo Rato es que, ahora lo vamos a ver, bueno, pues buena parte de los delitos que se le imputan aquí estarían prescritos. Eso es lo que dice Rodrigo Rato, que algo entiende de este asunto de prescripción de problemas con la agencia tributaria, con la hacienda pública, y que dice que conocemos casos de personas profesionales de todo tipo que facturan sus servicios a través de sociedades y que nunca son acusados por vía penal, lo que convertiría este caso en un caso singular. Con esos argumentos y alguno más, que, en fin, que añade el largo escrito de Rodrigo Rato, van a constituir la base de ese recurso al Tribunal Supremo. Hay que decir que la condena, aunque sea larga, 4 años y 9 meses, no implicaría la entrada en prisión de Rodrigo Rato, que ya estuvo al principio de sus investigaciones en la cárcel, ¿verdad?, preventivamente. No implicaría su entrada en prisión. ¿Por qué? Porque la condena individualizada por cada uno de esos delitos no alcanza los 2 años, que es el tope penal para ingresar en prisión. Bueno, pues esto está todavía sin resolverse con carácter definitivo y dependerá del recurso. Vamos a hablar de otros asuntos porque ha habido una detención masiva, 36 personas en diferentes ciudades españolas, Barcelona y Castellón especialmente, de personas que se dedicaban, personas por llamarle algo, mafias, que se dedicaban a secuestrar a otras personas para que trabajaran en explotaciones de droga en España. Esto es una de las lacras de este país de la que yo vengo previniéndoles desde hace mucho tiempo. O maduramos y empezamos a encarar el problema de la droga y del narcotráfico que se ventila en nuestro país de una forma más dura, más exigente, más seria, o de lo contrario vamos a tener que acostumbrarnos a que en España pasen muchas cosas que afectan no solo a la gente que aumenta, que depende de la droga en su vida diaria, sino sobre todo de la seguridad de todos, porque esas mafias
ganan mucho dinero en España, blanquean mucho dinero en España, tienen armas a porrillo, como vemos cada vez que enseñamos pues la desarticulación de uno de los puntos de distribución o de venta o los de los laboratorios de las mafias, pero la sensación general o la que yo tengo y la apoyo en datos bastante fiables es que entran y salen de la cárcel como Pedro por su casa, con condenitas en cárceles donde están bastante confortables, con mucho dinero y que si no atacamos la base del negocio, que es la pasta que están sacando en España, pues las fuerzas del orden poco tienen que hacer, desmantelan y desmantelan y desmantelan, pero tal como entran salen y desde luego no afectamos al problema de fondo, que es pues que haya menos mafias que se dediquen a la droga en nuestro país, que perviertan a menos españoles que prefieren pues colaborar con esas mafias a trabajar o a estar en el paro o a cualquier actividad decente y legal y que se dejan corromper. Por daros algunos datos que siempre hay que recordar, hay un jefe de la Oficina Antiblanqueo de la Policía Nacional al que le encontraron más de 20 millones emparedados en su chalet en Madrid. Este le daba datos a una mafia de estas internacional dedicada al narcotráfico para que les fuera más fácil entrar cocaína por el puerto de Algeciras. Por lo menos por ese puerto es por donde se siguió la pista y todo eso condujo a la detención de este policía y de su mujer, que también es policía. Y otro ejemplo, en Valencia, el jefe de antidroga de la Guardia Civil en el puerto de Valencia también ha caído detenido. Es decir, la mafia corrompe, la mafia pervierte, la mafia actúa, tiene dinero suficiente para vencer voluntades y para convertirlas en elementos clave de su negocio. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no es que salga gratis, pero sale bastante barato delinquir en materia de drogas en España. Bueno, y estábamos en Barcelona con lo de la droga y ahora vamos a estar en Barcelona, pero por otro motivo, porque han detenido allí a un yihadista muy radicalizado que reclutaba, adoctrinaba, etcétera, etcétera, mediante redes sociales, mediante precisamente una plataforma de mensajería electrónica encriptada. O sea que los yihadistas también están tecnológicamente en posiciones de última tecnología para sus propósitos, que son defender al Daesh, defender las ideas yihadistas más extremas que producen en muchos casos atentados terroristas, como ustedes saben. Bueno, ha caído este en Barcelona, ¿cuántos no habrá? Eso es lo que nos preguntamos todos. Bien, y decirles también que hay material estadístico que demuestra que en España los mayores de 55 años generan riqueza con su consumo, con su ahorro y con su trabajo, pero se sienten discriminados por su edad en el terreno laboral y en muchos otros terrenos. Hay un edadismo muy aturdidor que hace que pues, una persona con 55 años ya esté a punto, o si no los ha recibido ya, propuestas de sus empresas para pasar a la situación no activa, con prejubilaciones y con historias. Recientemente hay 100 empresas que han presentado documentos para jubilar, son empresas que ganan mucho dinero, pero que pretenden jubilar a los que tienen más de 60 años en la organización o los que tienen más de 50, estudiar cómo poder prescindir de ellos. Están dispuestos a pagarle al SEPE casi 1.000 millones de euros para que el SEPE consienta que esa fuerza laboral con canas desaparezca de las plantillas de empresas muy relevantes del IBEX 35. Bien, y os anuncio ya el tema estrella de hoy. Hoy pasaba por el juzgado que investiga las andanzas de Begoña Gómez, la causa penal abierta contra la mujer del presidente. Hoy, como digo, declaraba Cristina Álvarez. ¿Quién es Cristina Álvarez? Pues era la secretaria particular de Begoña Gómez en Moncloa, que atendía sus asuntos. Con cargo de directora general de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia en Moncloa.
ganaba un pastón y sus funciones eran, pues eso, asistir a Begoña Gómez. Le han preguntado en el juzgado, oiga, pero es que usted pedía dinero para la cátedra de Begoña Gómez, que hay unos correos electrónicos aquí que lo dicen, que son muy explícitos, muy claros. Por cierto, correos electrónicos en los que la señora Cristina Álvarez utilizaba los logotipos del Ministerio de la Presidencia, Gobierno de España y todo eso, que tiene un carácter intimidatorio para el que le dicen, oye, que tienes que apoquinar para los negocios de Begoña. ¿Quién lo dice? Un correo electrónico de Cristina Álvarez, que es su secretaria particular, que está en Moncloa, que cobra de dinero público y que a lo que se dedica en realidad es a organizarle una vida académica que no merece porque no tiene titulación, se le han dado por ser vos quien sois, se diga lo que se diga, y desde luego pues no deja en buen lugar ni al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que es el que consentía todo este disparate, ni a la propia Cristina Álvarez, que ha declarado en condición de testigo y que se ha ido del juzgado con la misma condición de testigo, aunque ella se haya llevado un abogado porque no debía tener muy claro que no acabase siendo imputada. No ha sido así, no ha salido del juzgado como imputada, sino como testigo, sin acabar de explicar esas gestiones recaudatorias que llevaba a cabo doña Cristina Álvarez. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero antes dejadme que os recuerde algo bastante claro, yo lo tengo muy claro. Si queréis que vuestras ideas, que vuestras creencias, que la base de vuestro pensamiento ético-moral se traslade rápidamente o más rápidamente al conjunto de la sociedad española, pues hombre, tenéis el recurso de las cenas navideñas, de empresa, de amigos o de familia, ¿verdad? Pero eso no va a hacer que las ideas se extiendan a la velocidad que el país necesita. Así es que, en mi personal opinión, sería una buena idea que ahora con la pausa navideña reflexionéis sobre la conveniencia de haceros miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Por qué? Porque nos parece que si apoyáis a esta casa con la que compartís buena parte de esos valores, creencias, ideas políticas, pues esa es una plataforma que nos permitiría el avance de esas ideas sobre la sociedad española a una velocidad mayor. Si estáis de acuerdo con el planteamiento, solo os queda conocer el teléfono que está ahí en pantalla, 91 616 2464, y esto, si llamáis, pues lo tenéis organizado en pocos minutos. Por cierto, que en el Club de Amigos me recuerdan que siguen teniendo estupendos regalos a disposición para complementar esos regalos que, en fin, que uno no sabe a veces qué regalar en Navidad. El club os pone en la página, lo podéis ver, los objetos en cuestión, hay de todo, relojes, pulseras, llaveros, delantales, libros, en fin, un montón de cosas a unos precios imbatibles que os están esperando. Si no les hacéis caso, pues luego no cabe el arrepentimiento. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abriremos la mesa de análisis político. Las 8 menos 9 minutos abrimos la mesa de análisis político. Lo primero, como es obligado, la presentación de nuestros invitados hoy. Don David Gómez, abogado, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muy buenas tardes. Me alegro mucho. Enfilando la Navidad. O sea, para el resto de los madrileños hoy es un día frío, para los que sois de Ávila es un día templadito. Hace fresquito. Templadito. Fresquito. Unos exagerados dentro de Madrid, ¿qué sabrán? Don José Rusiñol, hombre, conocido articulista, analista político, expresidente de Sociedad Civil Catalana, que ese es un mérito que yo siempre recuerdo, porque me gusta recordar. Sí, aquellos tiempos, ¿verdad? Y porque es de ley. A don José Rusiñol hoy le tengo que felicitar porque se nos acaba de casar. Muchas gracias por la felicitación. He tardado un rato, como bien sabes, 54 años en casarme, pero oye, nunca es tarde si la hecha es buena. Eso dice, ¿no? Pues muchas felicidades y que sea toda suerte de parabienes para usted. Bueno, empezamos con una pregunta retórica. En atención a que hemos recuperado a don José Rusiñol, que estaba de luna de miel y esas cosas, ¿no? Junts dice que exigirá a Sánchez que convoque elecciones si no tramita una cuestión de confianza para ser sometido a ella el 7 de enero. Eso está ya, ¿eh? Ahora la pregunta que yo me hago, ¿nos lo creemos o no nos lo creemos? No, vaya pregunta, empezamos más fácil, ¿no? Bueno, hombre, fácil o difícil. Cuidado,
que el que va por el pasillo de casa con un embudo simulando una trompeta y un gorro de papel es capaz de cualquier cosa. Absolutamente. Me refiero a Puigdemont. Es que al final de Puigdemont, yo creo que después de la patochada de la investidura de Salvador Illa, aquella patochada y dejación por parte de... Pues yo creo que la única forma que tiene de ser alguien es atornillar a Sánchez. Ya no queda más excusas narrativas como para hacerlo. Ya cualquier cosa que haga es un diputadillo más que no se acerca porque tiene miedo, pero es un diputadillo de un parlamento regional. Esto es la puñetera realidad. ¿Cómo puede hacerlo? Pues visualizar su capacidad de hacer pulsos a Sánchez. Pero también, pero más allá de del personajillo en cuestión, que es Puigdemont, que como es un nombre, digamos, un poco... La trompeta. Un poco para allá. En esa misma investidura de Salvador Illa, creo que lo comentamos una vez, que Junts se quedase en el Parlamento, que Junts votase no, legitimó a un parlamento regional. ¿Ves lo que quiero decir? Legitimó que hay un nuevo presidente y ya Puigdemont ya no es el presidente en el exilio, estas historias que dicen ellos. Con lo cual hay un cambio de paradigma. Y me da la sensación a mí de que Junts dice, ostras, o cambiamos un poco o nos quedamos colgados de una brocha. Porque además, si me permitís, Junts está en una situación un poco compleja. Por un lado está el señor grande, ¿sabes?, que mira a dos sitios. Junqueras, que no mira, no sabemos dónde mira. Que le va a intentar comer por los pies. Que pero vuelve a ser presidente de Esquerra. Exactamente, y que le quiere comer los piececillos por el tema INDEP, y tenemos por la derecha de verdad, que es la Alianza Catalana, que le quiere comer los piececillos por el tema de el racismo, la xenofobia y estas cosas. Con lo cual está en un sitio y dice, ostras, vamos a resituarnos, y yo creo, me da la sensación que la resituación de Junts, más el grupo que Puig, quieren hacer una especie de neoconvergencia. Es la sensación que tengo yo. Bueno, Puig, hay que decirlo también, está sometido a un problema personal. El problema personal de Puig tendrá otros, El problema político personal de Puig es que le han prometido la amnistía, pero el tío no vuelve. Y estamos en Navidad y sigue sin poder volver. Y está requemado de su alianza con Pedro Sánchez, de decir que sí a cosas que, bueno, en fin. Y ha decidido pues que esto ya se acabó. Ha pasado página y ha empezado a tumbar cosas, a veces aliándose con el Partido Popular, el impuestazo eléctrico, por ejemplo, eso es de ayer. Ahora ya entramos en la exigencia de que tiene que hacer lo que le decimos, que es convocar una cuestión de confianza. Una cuestión de confianza no significa nada. Hombre, sí, para un tío con un ego como el de Pedro Sánchez significa la leche, lo que sé. Pero claro, es decir, te arrodillo cuando yo quiera y te someterás a una moción de confianza en la que previsiblemente Junts vote contrariamente y por lo tanto la pierda. ¿Eso qué virtualidad tiene? Ninguna, porque convocar o no la cuestión de confianza es una decisión de Pedro Sánchez y nada más. Lo que sí es previsible que esto empeore el clima de relación entre Junts, elemento central con sus 7 diputados, en la Cámara y en lo que proyecte Sánchez a futuros. Desde luego se puede despedir de los presupuestos, de renovar los presupuestos generales del Estado, según parece. Ojo, que lo de Junts siempre se puede arreglar. Se le da, pues no sé, la provincia de Huesca, más parte de la de Castellón, o el Languedoc francés, o en fin, ya Sánchez es un artista en esto, les puede prometer, yo qué sé, Andorra la Bella, pero bueno, sí que es verdad que la relación ha empeorado y mucho y que se han ido soltando de la lengua. Tanto la Nogueras, que es esa señora que aparece de vez en cuando en el Congreso haciendo anuncios a veces cambiantes de tono, ¿verdad?, pero que la relación se deteriora. Bueno, efectivamente la relación se tiene que ir deteriorando por una cuestión natural, es decir, estamos exprimiendo o está exprimiendo tanto el asunto que al final ya no hay nada que exprimir. Entonces, la situación que ahora vemos es decir, ya, convoque usted una cuestión de confianza, primero, realmente políticamente hablando no sirve exactamente para nada, es decir, concretamente, pero sí le sirve a Puigdemont para decir, oye, estoy aquí, uso de palanca, de apalancamiento, esta cuestión para decir que, bueno, pues que sigo por aquí tocando las narices y sigo chantajeando al gobierno, que es lo que ha hecho durante todo el tiempo, y el gobierno se ha dejado, es decir, porque le interesa conservar el sillón y le interesa conservar el estatus. Luego, bueno, pues estamos viendo quizá teatro única y exclusivamente para seguir echando en el candelero, porque, como bien ha dicho José, pues no deja de ser un diputado corriente y moliente en un parlamento autonómico. Entonces, para decir, oiga, que sigo mandando, que sigo teniendo el cuchillo en la mano, por si quiero aprieto, pues bueno, pues digo estas cosas.
En fin, previsiblemente si se celebrara, yo comparto la opinión con usted, don Xavier, muy probablemente votarían en contra. Es decir, pero ¿eso lleva a algún sitio? No lo va a llevar a ninguna parte. A ninguna votación Pedro Sánchez, dicho sea de paso. Pero ahora os cuento una situación que parece un chiste, pero no lo es. Hubo una videollamada para tratar de convencer en el último momento a Junts de que votara afirmativamente el impuesto energético. ¿Quién hizo la llamada? María Jesús Montero a Puigdemont. Eso es para verlo, ¿eh? No me digáis que no. Bueno, una chanza. El resultado de la llamada es el que ya conocéis, que dijeron que ni de broma, que ni de broma. Los de Junts, los del PNV, la gente que, en fin, pues que no quiere que Repsol haga inversiones en Portugal, quiere que las siga haciendo en Tarragona o en el País Vasco o donde sea, y que pues se han rebelado contra el impuesto energético. El impuesto a la banca les ha dado igual. En eso, bah, eso no importa, que lo paguen. La banca, ya saben, está para eso. Bueno, cambiamos de asunto. Abogado, necesito su consejo. Un juzgado de Madrid ha citado a Pedro Sánchez para un acto de conciliación el próximo 12 de febrero por una demanda que se articulará en función a cómo vaya ese acto de conciliación del pareja de Isabel Díaz Ayuso y que quiere que se retracte en Pedro Sánchez por haberlo llamado delincuente fiscal o algo parecido a eso, ¿no? Injurias, en definitiva. Claro. ¿Irá Sánchez? ¿No irá? No tiene obligación de asistir. No tiene obligación, pero bueno... Es una cuestión previa a una querella, es decir, claro. El acto de conciliación es de obligado cumplimiento cuando tú quieres iniciar un procedimiento de una querella contra alguien. Entonces, siempre se hace, o casi siempre se hace, y el que está llamado a la conciliación no tiene por qué asistir. No tiene por qué conciliar. Exacto, no tiene por qué conciliar. Si no concilia, la interpretación que hace el juzgado es que mantiene lo dicho. Eso como mantiene lo dicho, pues lo que hará el abogado del señor pareja de Ayuso es presentar querella. Una querella que se tramitará en el Tribunal Supremo y poco más. Es decir, empezará ahí el procedimiento judicial. O sea, este es el paso previo realmente es algo que es mero formalismo. Es decir, se suele hacer con bastante frecuencia y es el paso previo a la querella, que seguramente es lo que a continuación vendrá. No sé, pero es que al final, y la cuestión, este tipo de noticias, aunque jurídicamente, digamos, no sea muy relevante, a nivel político es muy relevante. Que tengamos un líder político no puede decir lo que le dé la gana de un contribuyente. Aunque no un líder político, el presidente de todos los españoles no puede ir en contra de señalar a un ciudadano con el dedo, con todo el poder que significa. Ya el poder es meramente simbólico. Delincuente fiscal solo se te puede llamar si un juez ha decidido que lo eres. Por supuesto, pero no estamos hablando que usted, Javier, tú o nuestro abogado le damos un flux y diga delincuente fiscal. Estamos hablando de un presidente del gobierno. Es que esto, al final, estamos triturando las formas más básicas de la política. Por enmarcar ya saben que aquí enmarcamos, por enmarcar el problema, lo mismo ya ha pasado con la vicepresidenta María Jesús Montero, que es la responsable de la agencia tributaria, por los mismos hechos. Tampoco acudió al acto de conciliación y ya se ha presentado una querella contra la señora Montero, que ya veremos qué dicen en el futuro los tribunales. De los tribunales es que no salimos, ¿eh? Una cosa tremenda. Que no. Bueno, Cristina Álvarez, ya les he contado antes que es la directora general, rango de directora general de la presidencia, del Ministerio de la Presidencia en la Moncloa, que actuaba como una secretaria personal particular de Begoña Gómez, cosa que ya fue en el mundo de la empresa privada hace muchos años, que la trajeron de allí pues para atender lo que le pueda encargar Begoña Gómez. En teoría dice, no, todos han tenido asesores, todas las esposas de presidente. Sí, te asesoran en materia protocolaria, te ayudan en la planificación de un viaje, te ayudan a llevar las maletas si es necesario, ¿verdad? Pero no te ayudan en tus negocios particulares, que es el principal impedimento que se le planteaba hoy en el juzgado a Cristina Álvarez. Hay que decir que esta señora ha entrado en condición de testigo al tribunal, se ha llevado abogado por si acaso eso cambiaba, pero al final el juez ha decidido no imputarla y por lo tanto continúa como testigo en la causa. ¿Qué ha dicho esa señora? Fundamentalmente que ella hacía lo que le mandaban, pero que si alguna vez ha pedido dinero para los másters de Begoña Gómez, lo ha hecho por simples favores, por la condición de amistad que ella reconoce en el juzgado hacia Begoña Gómez. Ahora lo vamos a ver, lo que ha dado de sí esta declaración.
Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, ha declarado este viernes ante el juez Peinado. En su declaración, que apenas ha durado una hora, ha asegurado que se encarga de controlar la agenda y las actividades de la mujer del presidente y se ha descrito como su persona de confianza. Fuentes de la acusación aseguran que Álvarez estaba nerviosa y que incluso ha entrado en contradicciones. Primero ha declarado que fue Gómez quien la contrató, pero después ha rectificado para explicar que la nombraron desde el Ministerio de la Presidencia del Gobierno. El juez la citó al comprobar que Álvarez figuraba en los correos que Begoña Gómez se cruzaba con la Complutense. En uno de esos mensajes, la asesora pidió a Reale que siguiera financiando la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Sobre esto, Álvarez ha asegurado a Peinado que lo hizo como un favor a su amiga. Eso sí, la mano derecha de Begoña Gómez no ha contestado a todas las preguntas, pese a tener la obligación de hacerlo al declarar en calidad de testigo. Tras la declaración, Peinado le ha pedido el teléfono para posibles diligencias. Precisamente, el magistrado está siendo hoy foco de polémica por la imputación de Juan José Güemes. El director del Instituto de Empresa fue citado como testigo, pero en mitad de su declaración, Peinado decidió imputarle por negar que la contratación de Begoña Gómez fuese por ser la mujer del presidente. Con los audios que ha hecho públicos este viernes Televisión Española, podemos escuchar cómo la declaración de Güemes entraba en contradicción para el juez con lo declarado por Sonsoles Gil. La directora de Recursos Humanos manifestó en esta sede que fue usted quien le dijo que había que formalizar el contrato y que la razón o la motivación, en concreto utilizó el término motivación, era por ser la esposa del presidente del gobierno. Es cierto que yo di la instrucción a doña Sonsoles Gil de Antuñano de formalizar el contrato de doña Begoña Gómez, porque era su superior jerárquico y quien podía darle esa instrucción. Desde luego no se contrató a doña Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del gobierno. Sin embargo, la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa nunca llegó a decir textualmente en su declaración que Begoña Gómez fuera contratada por ser la mujer del presidente. Y en esas llegó la trifulca, porque el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha anunciado pues, que se querellará el PSOE, entiendo, contra el juez Peinado por prevaricación. Y sostiene ese argumento una vez más, vuelve la burra al trigo, primero fue Begoña, luego fue el presidente del gobierno, ahora es su mandado Óscar López, que fue jefe de gabinete de Sánchez en la Moncloa, hay que recordarlo. Bueno, pues dice que el juez ha mentido en sede judicial, que ha imputado a Güemes por información que no consta en la instrucción. Se me antoja un poco osado, porque si hay alguien que conoce ese sumario bien es precisamente el juez Peinado. No creo que Óscar López tenga un mayor conocimiento que lo elemental, como podemos tener cualquiera. Volvemos a estar en la trifulca de arañar al juez, de acorralar al juez, de imputarle delitos al juez. Hasta ahora no ha tenido un resultado favorable ni para el PSOE ni para Moncloa, pero ahora lo intenta el chambelán este de Pedro Sánchez, Óscar López. Escuchamos a Óscar López cómo lo razona. Parece ser que el juez es el que ha mentido en sede judicial y ha utilizado una declaración que no se produjo y que en base a esa declaración que no se produjo imputa a una persona. Es que está lesionando los derechos de una persona. Es que el Estado de Derecho es para todos. ¿Pero qué es esto de estas instrucciones kilométricas que duran meses, que duran años, que son claramente prospectivas, que se abren en base a ninguna prueba, que se sustentan en base a mentiras, que tienen un montón de irregularidades en el procedimiento? Este es un experto penal de primer nivel, no tiene abogado idea, Gómez. Lo primero, no tiene ni idea, y lo segundo, ¿qué va a decir alguien que no gana ni las chapas como él? Es decir, que todo donde ha caído ha perdido siempre. ¿Qué va a decir este señor? Vamos a ver, es decir, está claro que nunca ha estado en un tribunal. Es decir, el juez puede preguntar lo que le dé la gana, incluso puede intentar hacer caer en el error, que es lo que ha hecho. El juez ha intentado hacer caer en el error y él ha caído en ese error, se ha dejado caer. Entonces, oiga, eso lo usa muchas veces la policía, pone un señuelo y tú te dejas caer. ¿Por qué? Porque has picado en el anzuelo que te han puesto. Y eso es una forma de interrogar. Es decir, ahí no hay una prevaricación de nadie, menos en sede judicial. Es que está en sede judicial y está interrogando. Entonces el juez, en su libertad, puede interrogar como a él le dé la gana, siempre y cuando no se extralimiten una serie de cuestiones que nunca se extralimitan en sede judicial. Pero aquí lo que ha hecho ha sido ponerle un señuelo
y él ha caído. Yo del derecho entiendo poco, pero pretender que el juez ha mentido en sede judicial No ha mentido. se me antoja un poco... No ha mentido, lo que le ha hecho ha sido ponerle un señuelo, le ha puesto un señuelo y podía haber dicho, no, espere, eso no fue así. Pero no lo ha hecho. Entonces ha destapado, o sea, el juez lo que ha hecho ha construido un relato para que él dijera la verdad, y lo que ha dicho la verdad. Bueno, es que al final estamos ya otra vez con la máquina del fango, ¿sabes? Porque al final... Yo me hago una pregunta. ¿El señor Óscar López defiende a un ciudadano privado en nombre de qué? ¿No sería su abogado el que tendría que pretender Claro, abuso? Un ministro está defendiendo a un ciudadano privado que ha sido imputado, entre otras cosas, para que tenga todos los derechos procesales si sigue adelante, si mal no me equivoco. Sí, tendrá que ser el abogado de Güemes que haga estas cuestiones. ¿Por qué el ministro defiende a un privado? ¿Qué problema hay? ¿Sabes? En esa ecuación, ¿qué está pasando? Y sobre todo en base a qué, José, que vale todo para sacar el asunto del juzgado del juez Peinado. Claro, pero es que es muy grave lo que está pasando. Yo sí, estoy imaginando que es un militante del partido, un cargo del partido que dice no sé qué y tal. Pero estamos hablando de un ministro, no estamos hablando de... Es que, hombre, yo exijo un poco de orden, un poco de forma, un poco de ética. Entonces, realmente yo creo que este nerviosismo, ya empezaba otra vez con la perspectiva, que era de hace 2 o 3 escalones atrás, que se le había ocurrido el tema de la perspectiva. Yo creo que no tienen más argumentos. El tema está avanzando a tal velocidad, y yo os confieso que son tantos frentes judiciales abiertos, que el otro día con un amigo, ¿cuántos hay? Ostras, es que no doy abasto. A lo mejor nuestro jurista no lo puede decir, pero son tantos que yo creo que hay un efecto de hiperventilación que pasa que hasta un ministro se rebaja a este punto de intentar echar una mano a un señor privado que tiene su... Pero es que además es como una pataleta de colegio. El juez ha mentido. Oiga, pero ¿usted de qué va esto? En sede judicial. En sede judicial. Claro, es que es su sede. El juez es su sede donde él trabaja. Estaría bueno. Pero y además es que, repito, es decir, en las declaraciones, sobre todo en los interrogatorios, tanto los abogados como jueces como fiscales pueden poner trampas, señuelos, para que tú caigas en la contradicción y caigas y sepas... O sea, es que al final, muchas veces con esas trampas o con esas formas de preguntar, se consigue desvelar una verdad, porque te ha traicionado el subconsciente, porque de repente has metido la pata y lo has dicho, entonces, bueno, oye, pues que dé gracias a que ha salido imputado y no detenido, es decir, ha salido imputado, bueno, pues ahora tendrá las garantías de un imputado de poder defenderse, y punto. Bueno, tal vez conviene que escuchemos más pausadamente, porque el fragmento es un poco más largo, la declaración de Juan José Güemes en ese juzgado. Bueno, tenemos a Juan José Güemes en su declaración extensa en el juzgado. Mire, la directora de Recursos Humanos manifestó en esta sede que fue usted quien le dijo que había que formalizar el contrato y que la razón o la motivación, en concreto utilizó el término motivación, era por ser la esposa del presidente del gobierno. ¿Eso es así o se requiere de una diligencia de careo? Dígame, contésteme. Señoría, es cierto que yo di la instrucción a doña Sonsoles Gil de Antuñano de formalizar el contrato de doña Begoña Gómez, porque era su superior jerárquico y quien podía darle esa instrucción. Desde luego no se contrató a doña Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del gobierno. Entonces me está usted diciendo que faltó a la verdad la señora Gil de Antuñano. Claro, pues ese es el trabajo del juez, trabajo ¿no? del juez. Vamos, No, las dos versiones. por cierto, no se la contrataría por ser la esposa del presidente del gobierno, porque entonces no lo era secretario general del PSOE en ese momento, pero ojo, en el momento en el que se firma el contrato, entonces ya sí. Así es que la sospecha del juez está bastante fundada, a mi modo de ver, que quiere saber, pues Juanjo Güemes se ha explicado y veremos a ver en qué queda el asunto, pero hasta aquí puedo leer. Me parece que lo de Óscar López es una astracanada impropia, completamente impropia, de un tío que es ministro del gobierno, que bueno, pues es un hooligan de estos que defiende a Sánchez todo el día, ¿no? Bueno, vamos con Ábalos, siguiendo esto del chapapote judicial que nos afecta tanto y que es que el tema lo vale, ¿no? Ábalos, lo primero que tengo que deciros de Ábalos hoy es que ha pedido la nulidad de las actuaciones del Tribunal Supremo contra él. El Tribunal Supremo, os hemos contado ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, que ha pedido el suplicatorio al Congreso. Tengo yo información que me dice que la
que conceda el Congreso el suplicatorio va a ser muy rápido. De hecho, pues la semana que viene es posible que conozcamos alguna resolución al respecto. Él dice que eso se tiene que anular porque la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en sus prospectivas lesionó sus pues, derechos personales que tiene como ciudadano porque investigaron sus redes sociales, porque siguieron a no sé quién y le intervinieron unos papeles que llevaba a Ábalos, hasta ahora el tope o la cúpula de esta trama de Víctor de Aldama, de Koldo, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente hoy ha aparecido información según la cual Ábalos se compró un local comercial y al quien dice que eso fue con dinero obtenido con la trama. Ábalos ha emitido una comunicación en redes en la que dice que no, que eso se hizo con dinero de él y de su exmujer. Bueno, vamos a verlo todo junto. El móvil de Aldama en manos de la UCO sigue desvelando informaciones que hablan de la presunta implicación del exministro Ábalos en la trama. Según El Español, el que fuera secretario de Organización de los Socialistas habría comprado un inmueble junto a su exmujer, Carolina Perles, con dinero que le habría ofrecido presuntamente el propio Aldama. 110.000 euros, de los cuales entregaron 20.000 de señal y otros 40.000 al contado. Los 50.000 restantes estarían hipotecados. Y una compra, la de un local ubicado debajo de su propia vivienda en Valencia, que se habría realizado apenas 3 días después de que el entonces ministro de Transportes hubiese licitado un contrato para la compra de material sanitario durante la pandemia. Ábalos, al frente del ministerio, compró entonces mascarillas por 8 millones de euros a la empresa que gestionaba precisamente Víctor de Aldama. En su móvil los agentes han encontrado conversaciones entre el comisionista con Koldo García y en ellas hablan precisamente de la compra de este local por parte de Ábalos. La UCO sospecha que tanto el dinero de la señal como el que entregó el matrimonio al contado, en total 60.000 euros, se los entregó el propio Aldama. A través de la red social de X, Ábalos ha negado todas las informaciones publicadas. Dice que son rotundamente falsas, que el inmueble lo pagaron tanto él como su exmujer de su bolsillo y exige al medio que lo publica que rectifique. David Gómez. Bueno, la pregunta del millón es cómo pudo pagar en efectivo 60.000 euros. Esa es la pregunta que yo me haría, es decir, cuando no te dejan ni pagar 1.000. Entonces, esa sería la pregunta. La segunda, que cargue contra la UCO, oiga, están haciendo su trabajo, es decir, le han localizado unos papeles. ¿Qué debe pensar Ábalos del servicio que presta este país la UCO con el resto de los imputados? Claro, sí, no lo sé, pero la UCO desde luego para mí está haciendo su trabajo, lo ha hecho bien y como siempre lo suele hacer bastante bien y bueno, pues se han dedicado a investigar, a perseguir, lógicamente a seguir sus redes sociales, a sus amigos, con quién comía, con quién dormía, dónde iba, es decir, lógicamente, es decir, ¿por qué? Pues porque es su forma de actuar, entonces... ¿Nulidad de actuaciones? Bueno, no sé si se la van a conceder, yo creo que no. Es decir, porque precisamente en el Tribunal Supremo, o sea, en todos los juzgados se cuida muy mucho el trámite procesal, pero desde luego en el Tribunal Supremo suele ser impecable, es decir, será muy difícil que haya una nulidad de actuaciones porque él considere que se han vulnerado sus derechos como ciudadano. No, usted estaba investigado, le han estado investigando y, por lo tanto, bueno, la labor de la UCO y de la Guardia Civil o de la Policía Nacional es esa. Entonces, usted, señor ministro, debería entenderlo, ¿no? O sea, debería entender que esto funciona así. Eso de la UCO me recuerda a Jordi Pujol cuando decía yo ¿qué coño es la UDEF? ¿Qué coño es esto de la UDEF? Cuando lo pilló la UDEF y estas cosas. Gracias a Dios que tenemos estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El otro día tuve la gran suerte de asistir a la despedida del coronel de Los Cobos y fíjate, una persona tan íntegra, con tantos peajes y tanto sufrimiento por el mero hecho de ser un servidor público y cumplir con su deber. Realmente esto no tenemos que hacerlo mirar. Y la UCO, yo no me imagino el jefe de la UCO lo que estará sufriendo y las presiones que estará sufriendo la Guardia Civil, pero gracias a Dios tenemos unos cuerpos de seguridad del Estado que no nos lo merecemos, y sobre todo los políticos no nos lo merecen. Sí. Bueno, seguimos en el chapapote. Reyes Maroto. Reyes Maroto fue ministra de Industria, de Turismo y de Comercio. Bueno, ahora es la líder del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Esta señora decía que no conocía de nada a Víctor Aldama. Aldama le mandó un exocet, que es lo que viene haciendo. Dice, que dice que no me conoce, pues ahora, venga, ala, los WhatsApps. Los WhatsApps eran vergonzosos para un ministro o una ministra del gobierno, de cualquier gobierno. Perdona, Víctor,
el retraso. Ya te he organizado todo. Te llamará la persona que tú quieres ver del ministerio, que era, por cierto, el director de Tour España, organización turística. La contradicen los correos. Sí conocía a Víctor, sí tenía un trato familiar con Víctor. No es normal que un ministro devuelva un mensaje de WhatsApp a nadie, para eso están los jefes de gabinete. Pero si lo devuelve, no se conoce caso de ministro que pida perdón por el retraso, ¿verdad? Había en esos correos una relación de buscar simpatías, buscar acomodos con el conseguidor Víctor de Aldama. Se lo tragó la señora Reyes Maroto y dijo que, bueno, que eso era por un asunto de una propuesta turística que se frustró. ¿Es igual? Es igual, lo que queda claro es que usted conocía a Aldama, lo que queda claro es que usted le hacía favores a la trama, que usted colaboraba con la trama porque les organiza, que ya te llamará el que tú buscas. Oiga, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, pues hoy hemos conocido algo que nos enseña varias cosas. El peso fundamental de la relación que los socialistas debían tener con Víctor Aldama si querían prosperar. Porque hoy hemos conocido que Reyes Maroto le pidió a Aldama que le diera un empujoncito para colocarse bien en las listas del PSOE en Madrid. Así es que la pregunta es muy pertinente. ¿Quién era en el PSOE el puto amo? ¿Sánchez o Aldama? Vean. Reyes Maroto y Víctor de Aldama no solo intercambiaron mensajes a causa de un negocio turístico. Esta es la versión que defiende la portavoz socialista, pero la realidad es otra muy diferente. La que fuera ministra de Industria y el comisionista del caso Koldo tenían una relación mucho más cercana. Según publica este viernes The Objective, Reyes Maroto le pidió ayuda a Aldama para entrar en las listas del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid en las elecciones autonómicas del año pasado. Según cuentan fuentes consultadas por The Objective, Maroto presionó a Aldama porque sabía que Sánchez la quería quitar de ministra. Era tanta su insistencia y sus llamadas que el comisionista llegó incluso a afirmar que era una pesada. Este cruce de mensajes coincide además con la fecha en la que se le concedió a la empresa Villafuel una licencia de operadora de hidrocarburos gracias a las gestiones de los ministerios de Transportes e Industria. Fue precisamente el jefe de gabinete de Reyes Maroto quien se reunió con Claudio Rivas y Carmen Pano para iniciar los trámites que después les permitirían defraudar el IVA en la compraventa de combustibles. El PP ha presentado una moción de urgencia para reprobar a Reyes Maroto. Sin embargo, la exministra ha asegurado ser víctima de un linchamiento por parte de José Luis Martínez Almeida y dice que los mensajes intercambiados con Víctor de Aldama son la nada y que no sabe cómo el comisionista consiguió su número. Oh, qué curioso. Pero le llamaba Víctor y se disculpaba porque el retraso, claro, hombre, que esas gestiones... que le iba a pasar el contacto al nuevo director, ¿no? Claro. Pepe. Oye, esto es muy cómico, ¿eh? En el fondo, un señor que es comisionista, oye, cada uno se gana la vida como sea, tampoco eso no objeto nada. Una ministra le pide que haga un empujoncito para que ella... ¿Pero a quién tiene que empujar? ¿A ella? No. ¿A quién tiene que empujar para que ella, sabes? ¿Cuál es la cadena de empuje? ¿Qué poder tiene? ¿Cuál es la cadena de empuje? La cadena de empujones. ¿Ves lo que quiero decir? Porque, claro, si me dice que mi jefe me está cuestionando, porque ya sabes cómo va esto, que alguien habla mal de la ministra, ¿qué capacidad de empuje tiene? ¿Hacia dónde llega? ¿Cuál es la ficha de dominó? Son las fichas del dominó. Y ese es el miedo que tienen de este señor tal Aldama. Cuando ese ficha del dominó, ese empujoncito, el tal Aldama, al que decía no conocer hace exactamente 4 días. Pero y al que le pide esa capacidad en un gobierno. Bueno, y vamos con la actualidad del fiscal más torpe de España, que es, por desgracia nuestra, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha sacado un informe sobre la investigación del fiscal general del Estado por el supuesto delito de revelación de secretos. La UCO ha revelado que ha encontrado 0 mensajes en el móvil de García Ortiz durante el periodo de la filtración de información sobre González Amador. Pedro Sánchez, tras la Guardia Civil no haber encontrado nada en el dispositivo, ha dejado un mensaje. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación. Y ahora estamos viendo
que en el informe de la Guardia Civil lo que se comprueba es que no hay ningún mensaje. Ahora dicen, no, es que los mensajes se borraron. Pero por favor, elevemos un poco el debate público. La Fiscalía asegura que el borrado de mensajes es un protocolo habitual que llevan a cabo por motivos de seguridad, ya sea por pérdidas o robos. Que no haya mensajes en el móvil del fiscal general no significa que no haya implicación. La eliminación del contenido del dispositivo relacionado con cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea se llevó a cabo el mismo día que comenzó la actuación policial, como adelantó el debate. El volcado del terminal de la fiscal provincial de Madrid muestra conversaciones con García Ortiz en la que éste le pedía la información por correo electrónico. Un fiscal del Tribunal Supremo ha confirmado que vio a García Ortiz manipular su teléfono durante el registro de la Guardia Civil. Los mensajes del móvil de Lobato revelan la coordinación de Ferraz y Moncloa para explorar la filtración de datos del novio de Ayuso. Pedro va a pedir ahora a Feijóo que dimita a la presidenta. Cargos socialistas escribían al exsecretario general del PSOE en Madrid para que hiciese mucho ruido sobre Alberto González Amador, para tapar el máximo tiempo posible las elecciones de Cataluña y la falta de presupuestos. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso está convencida de quién orquesta esta operación y afirma que Sánchez es un cobarde. Además, el director de comunicación de Sánchez organizó la cacería contra Ayuso con información del coche y la casa de su novio. Era Francesc Vallès el encargado de enviar noticias e informaciones sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Lobato, filtraciones de su vida privada. Bueno, señores, no tenemos tiempo apenas para más. Si acaso para recordarles que el fiscal borró una semana de correos en su móvil, que eso se recoge en un backup que hacen de los correos, porque hay que guardarlos por si acaso tiene algún problemilla el fiscal general del Estado. Y lo fundamental, que de ahí que sea el fiscal más torpe, como yo le califico, es que cuando tú mandas un correo a otro, el otro sí que lo conserva y el otro lo tiene la UCO, ¿eh? O sea que ya vale. Cerramos aquí con mi agradecimiento a estos dos caballeros por su presencia en el programa y sobre todo por sus opiniones. Les voy a felicitar la Navidad porque no les voy a ver hasta después de la Navidad y a todos ustedes también, pero ya sí que tendremos tiempo la semana que viene ustedes y yo de felicitarnos la Navidad. Les recomiendo que a la vuelta de publicidad estén pendientes de El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Cristina Álvarez, la directora general de Presidencia en Moncloa, que trabajaba al servicio de Begoña Gómez, ha pasado hoy por el juzgado como testigo. La señora Álvarez, con algunas contradicciones, ha venido a explicar que ella asiste a Begoña Gómez a pesar de que su cargo oficial era directora de programas en Moncloa. Le han preguntado por esos correos que ella emitía para gestiones dinerarias de los asuntos particulares de Begoña Gómez, como sus másters. Y ella dice que eso lo hizo por un asunto de carácter personal, por su amistad con Begoña Gómez. La cuestión fundamental es que no ha aclarado si eso le parece bien, mal o regular y por qué los correos que utilizó llevaban el membrete de Presidencia y del Gobierno de España. Tras haber declarado como testigo, ha salido del juzgado sin que la hayan imputado. Y el Gobierno sale hoy en defensa de Begoña Gómez asegurando que el juez Peinado manipuló información para imputar a Juan Carlos Güemes. Según unos audios filtrados en exclusiva por Televisión Española, ninguna subordinada del directivo del Instituto de Empresa aseguró que Begoña Gómez había sido contratada por ser mujer del presidente. Enseguida, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, le ha acusado a Juan Carlos Peinado de prevaricar. Parece ser que el juez es el que ha mentido en sede judicial y ha utilizado una declaración que no se produjo y que en base a esa declaración que no se produjo imputa a una persona. Es que está lesionando los derechos de una persona. Es que el Estado de Derecho es para todos. ¿Pero qué es esto de estas instrucciones kilométricas que duran meses, que duran años, que son claramente prospectivas, que se abren en base a ninguna prueba, que se sustentan en base a mentiras, que tienen un montón de irregularidades en el procedimiento?
Bueno, y estos que van a escuchar a continuación son los audios de la polémica que, como les decíamos, han sido publicados en exclusiva por Televisión Española. Según esta información, el juez Peinado decidió preguntarle a la subordinada del director del Instituto de Empresa quién fue la persona que decidió contratar a Begoña Gómez y no cuál fue el motivo. Semanas después, el juez decidió imputar al directivo del IE, Juan José Güemes, porque presuntamente su versión contradijo a la de su subordinada al afirmar que Begoña Gómez fue contratada exclusivamente por motivos profesionales. Este contrato, ¿a cuándo se lo pusieron a usted, a la firma, y quién se lo puso? No, lo preparé yo directamente, o sea, no me lo puso nadie a la firma, el contrato lo preparé yo. ¿Y quién le encomendó que lo preparara? El vicepresidente económico. ¿Cómo se llama? Juan José Güemes. Mire, la directora de Recursos Humanos manifestó en esta sede que fue usted quien le dijo que había que formalizar el contrato y que la razón o la motivación, en concreto utilizó el término motivación, era por ser la esposa del presidente del gobierno. Desde luego no se contrató a doña Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del gobierno. Y se lo contábamos antes, la asesora en Moncloa de Begoña Gómez asegura que trabajó para la cátedra de Begoña Gómez por un favor de carácter personal derivado de su amistad con Begoña Gómez. Cristina Álvarez, que ha salido del juzgado con su condición inicial de testigo, afirma que cobraba 49.000 euros de dinero público por ser directora general y que fue fichada por la mujer del presidente. Ahí hay alguna contradicción, ¿verdad?, en su declaración, por confianza y por seguridad. Al mismo tiempo hemos sabido que Vox ha presentado hoy, en el Juzgado de Instrucción de Madrid una querella contra Cristina Álvarez, la directora de programas de Moncloa, contra su superior jerárquico, Francisco Martín, que es secretario general de Presidencia, y contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por las declaraciones de su asistenta. Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, ha declarado este viernes ante el juez Peinado. En su declaración, que apenas ha durado una hora, ha asegurado que se encarga de controlar la agenda y las actividades de la mujer del presidente y se ha descrito como su persona de confianza. Fuentes de la acusación aseguran que Álvarez estaba nerviosa y que incluso ha entrado en contradicciones. Primero ha declarado que fue Gómez quien la contrató, pero después ha rectificado para explicar que la nombraron desde el Ministerio de la Presidencia del Gobierno. El juez la citó al comprobar que Álvarez figuraba en los correos que Begoña Gómez se cruzaba con la Complutense. En uno de esos mensajes, la asesora pidió a Reale que siguiera financiando la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Sobre esto, Álvarez ha asegurado a Peinado que lo hizo como un favor a su amiga. Eso sí, la mano derecha de Begoña Gómez no ha contestado a todas las preguntas, pese a tener la obligación de hacerlo al declarar en calidad de testigo. Tras la declaración, Peinado le ha pedido el teléfono para posibles diligencias. Precisamente, el magistrado está siendo hoy foco de polémica por la imputación de Juan José Güemes. El director del Instituto de Empresa fue citado como testigo, pero en mitad de su declaración, Peinado decidió imputarle por negar que la contratación de Begoña Gómez fuese por ser la mujer del presidente. Con los audios que ha hecho públicos este viernes, Televisión Española, podemos escuchar cómo la declaración de Güemes entraba en contradicción para el juez con lo declarado por Sonsoles Gil. Mire, la directora de Recursos Humanos manifestó en esta sede que fue usted quien le dijo que había que formalizar el contrato y que la razón o la motivación, en concreto utilizó el término motivación, era por ser la esposa del presidente del gobierno. Es cierto que yo di la instrucción a doña Sonsoles Gil de Antuñano de formalizar el contrato de doña Begoña Gómez, porque era su superior jerárquico y quien podía darle esa instrucción. Desde luego no se contrató a doña Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del gobierno. Sin embargo, la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa nunca llegó a decir textualmente en su declaración que Begoña Gómez fuera contratada por ser la mujer del presidente. Óscar López es un terminal de la Moncloa, de eso no cabe duda. Fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez, ahora sustituto de Lobato en el PSOE en Madrid. Pero a pesar de esa pátina, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, se ha extralimitado. Ha acusado al juez que dirige la causa contra Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, de ser un prevaricador
y de haber mentido en sede judicial, lo cual es un reproche para un juez absolutamente ridículo. Todo eso por haber imputado a una tercera persona, al directivo del Instituto de Empresa, Juan José Güemes, después de que éste negara que se había contratado a la mujer de Pedro Sánchez para dirigir el Africa Center por el simple hecho de ser su esposa. Vuelve la burra al trigo, la burra de Moncloa, es decir, a desvirtuar, a acometer, a tratar de dejar a un lado al instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, a meterse en definitiva donde no les llaman, porque si el señor Güemes siente vulnerado algún derecho, pues será su defensa, sus abogados, y no un terminal de la Moncloa quien lo defienda. La cuestión de fondo, una afirmación que dice Óscar López que no se ha hecho en sede judicial y que el juez dice que sí se ha hecho. Ese es el pobre, triste argumento de Óscar López. Pretende López conocer el procedimiento mejor que el juez instructor, lo cual es bastante llamativo. Cree López que el juez ha imputado a Güemes por declaraciones que no conoce el juzgado, sino que el juez se guía por recortes de prensa, el típico argumento de siempre. Un arrebato más que acabará, espero yo, como los anteriores, como las pretensiones de tumbar al juez que protagonizaron antes Begoña Gómez y también el propio presidente del Gobierno. Y vamos, si te parece, con el fiscal general del Estado, porque ayer la UCO desveló que no encontró ningún tipo de mensaje en los días clave en los que se produjo la filtración de datos personales del novio de Ayuso. Aquí se abren dos posibilidades o dos explicaciones distintas. O bien que Álvaro García Ortiz cambió de terminal, cambió de teléfono durante este tiempo, o que borró de forma deliberada los mensajes. Hoy la Fiscalía han salido en defensa de Álvaro García Ortiz reconociendo que borró esos mensajes, pero que lo hizo por protocolo, primero por seguridad y después por protección de datos. Ayer Pedro Sánchez desde Bruselas también defendía a Álvaro García Ortiz y se preguntaba esto que van a escuchar a continuación. Horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado hoy que el gobierno de Pedro Sánchez ha organizado en su contra una operación de Estado, algo propio, dice, de un régimen bolivariano, y ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que dimita porque está acorralado por la corrupción y por ser una vergüenza para España. Y a estas alturas vuelvo a pensar que este hombre, que el presidente del gobierno de nuestro país, ha enloquecido. Señor Sánchez, usted debe dimitir. Y está, además, acorralado por la corrupción. Está destrozando la democracia, el Estado de Derecho. Es usted una vergüenza para España. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido citado para un acto de conciliación con Alberto González Amador después de que éste haya decidido denunciarle por llamarle delincuente confeso en varias ocasiones. Ocurrió el pasado mes de octubre. Amador le pide ahora al jefe del Ejecutivo 100.000 euros y al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que también deslizó estas palabras en varias ocasiones contra el novio de Ayuso, 50.000. Como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez no está obligado a comparecer, puede responder por escrito o hacerlo a través de su equipo de representación legal. Si nadie se va a representar al jefe del Ejecutivo, ya lo ha anunciado Alberto González Amador, la denuncia se convertirá en una querella por injurias y calumnias. Reyes Maroto, la exministra de Industria, de Comercio y de Turismo y actual líder socialista en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido la última de las salpicadas por las declaraciones del comisionista Víctor de Aldama, al que ella afirmaba no conocer de nada. Ayer conocimos sus WhatsApps con Víctor Aldama, facilitados por el comisionista, y que revelaban pues una actitud muy propicia para sus intenciones, que era contactar con un miembro del mismo ministerio que lideraba Reyes Maroto. Hoy conocemos que Reyes Maroto le pidió a Aldama que la ayudara a colocarse en las listas del PSOE madrileño. Eso refleja que el poder, el enorme poder que tenía Víctor de Aldama dentro del PSOE, o al menos eso era lo que pensaba en ese momento Reyes Maroto.
Reyes Maroto y Víctor de Aldama no solo intercambiaron mensajes a causa de un negocio turístico. Esta es la versión que defiende la portavoz socialista, pero la realidad es otra muy diferente. La que fuera ministra de Industria y el comisionista del caso Koldo tenían una relación mucho más cercana. Según publica este viernes The Objective, Reyes Maroto le pidió ayuda a Aldama para entrar en las listas del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid en las elecciones autonómicas del año pasado. Según cuentan fuentes consultadas por The Objective, Maroto presionó a Aldama porque sabía que Sánchez la quería quitar de ministra. Era tanta su insistencia y sus llamadas que el comisionista llegó incluso a afirmar que era una pesada. Este cruce de mensajes coincide además con la fecha en la que se le concedió a la empresa Villafuel una licencia de operadora de hidrocarburos gracias a las gestiones de los ministerios de Transportes e Industria. Fue precisamente el jefe de gabinete de Reyes Maroto quien se reunió con Claudio Rivas y Carmen Pano para iniciar los trámites que después les permitirían defraudar el IVA en la compraventa de combustibles. El PP ha presentado una moción de urgencia para reprobar a Reyes Maroto. Sin embargo, la exministra ha asegurado ser víctima de un linchamiento por parte de José Luis Martínez Almeida y dice que los mensajes intercambiados con Víctor de Aldama son la nada y que no sabe cómo el comisionista consiguió su número. Bueno, y no es solo de Reyes Maroto. Víctor de Aldama ha vuelto hoy a desmentir a otro miembro del Gobierno. A la lista de altos cargos que han tenido que recular tras negar su relación con el comisionista, hoy se suma ella, Francina Armengol, señalada desde el principio por la compra de mascarillas a la trama. Cuatro ha publicado en exclusiva los mensajes que probarían que la hoy presidente del Congreso contactó con Aldama durante la pandemia. Según estos mensajes que ven aquí, Armengol le pidió contactos para la compra de mascarillas infantiles, a lo que el empresario le aseguró que las iba a conseguir en cuanto pudiese. Hace solo 5 meses, en sede parlamentaria, la socialista se desvinculaba por completo de la compra de material sanitario La Trama y afirmaba esto sobre Víctor de Aldama. A don Víctor de Aldama. ¿Conoce usted a don Víctor de Aldama? No. No ha hablado nunca con él ni nada, ¿no? O sea, no lo conoce. No, nunca se lo han presentado ni conoce quién es. Vale. El diputado José Luis Ábalos pide la nulidad del procedimiento en su contra que está instruyendo el Tribunal Supremo y lo pide porque cree que sus derechos han sido vulnerados en la investigación en su contra por parte de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Cree que ha sido ilegal la forma en la que le han investigado. Al mismo tiempo han aparecido datos muy sospechosos de Ábalos, según los cuales había comprado un local comercial y que ese local comercial pudiera estar relacionado con dinero que proviene de La Trama por las fechas que coinciden con las ventas de las mascarillas. El exministro dice que el local lo compró en metálico, con dinero propio, con dinero suyo y con dinero de su exesposa. El móvil de Aldama en manos de la UCO sigue desvelando informaciones que hablan de la presunta implicación del exministro Ábalos en la trama. Según El Español, el que fuera secretario de Organización de los Socialistas habría comprado un inmueble junto a su exmujer, Carolina Perles, con dinero que le habría ofrecido presuntamente el propio Aldama. 110.000 euros, de los cuales se entregaron 20.000 de señal y otros 40.000 al contado. Los 50.000 restantes estarían hipotecados. Y una compra, la de un local ubicado debajo de su propia vivienda en Valencia, que se habría realizado apenas 3 días después de que el entonces ministro de Transportes hubiese licitado un contrato para la compra de material sanitario durante la pandemia. Ábalos, al frente del ministerio, compró entonces mascarillas por 8 millones de euros a la empresa que gestionaba precisamente Víctor de Aldama. En su móvil los agentes han encontrado conversaciones entre el comisionista con Koldo García y en ellas hablan precisamente de la compra de este local por parte de Ábalos. La UCO sospecha que tanto el dinero de la señal como el que entregó el matrimonio al contado, en total 60.000 euros, se los entregó el propio Aldama. A través de la red social de X, Ábalos ha negado todas las informaciones publicadas. Dice que son rotundamente falsas, que el inmueble lo pagaron tanto él como su exmujer de su bolsillo y exige al medio que lo publica que rectifique.
Y esto es algo desgraciadamente muy típico de las fechas navideñas. Un vehículo ha irrumpido en un mercadillo navideño en una ciudad alemana, en concreto en la ciudad de Magdeburgo, y ha atropellado a varios de los presentes. Por el momento no tenemos que lamentar víctimas mortales, pero sí sabemos que hay más de una decena de heridos. Esta ciudad, situada en el este del país, acoge, como otras tantas ciudades europeas, estos tradicionales mercadillos. Y como decimos, viene siendo algo habitual que se produzcan este tipo de atropellos. Todavía no podemos confirmar que se trate de un atentado, pero les iremos informando de toda la información que vaya saliendo al respecto de este terrible suceso. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, le entregaba hoy a Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, la documentación conforme es un refugiado en España. Recuerden que el gobierno sí facilitó la salida de Edmundo González de Venezuela, pactada con el gobierno de Maduro, pero llama la atención que se le conceda la condición de refugiado y que no se le reconozca como presidente electo venezolano. España queda, por tanto, diplomáticamente muy por debajo del Parlamento Europeo, que sí lo considera vencedor de las elecciones, que dieron por buenas las actas que Edmundo González llevó al Parlamento Europeo, y además siendo que González Urrutia ha recibido esta misma semana el premio Sájarov por su defensa de la democracia en su país. Y un día después de retar a Estados Unidos a llevar a cabo un combate de misiles en la capital ucraniana, Putin ha vuelto a bombardear Kiev. Lo ha hecho con una retahíla de misiles balísticos e hipersónicos procedentes, por cierto, de Corea del Norte. La ofensiva ha dejado al menos un muerto y 7 heridos y daños en edificios, infraestructuras y vehículos de 3 distritos. Bueno, y en la lotería queda claro la pasión de los españoles por Valencia. Así es, Valencia está siendo la estrella de la lotería de este año, sobre todo de personas que viven en otras ciudades de España y que por un tema supersticioso no quieren quedarse sin un décimo de algunas de las localidades afectadas por la Dana. La terminación 29, recordarán que la Dana tuvo lugar un 29 de octubre, está ya totalmente agotada. Bien, hombre, claro, el número, pues el 29, la terminación, eso se terminó en horas. A ver, todo el tema de cuerpos del Estado, Guardia Civil, mucha gente, eso por aquí, tanta gente no ha pasado nunca, entonces eso se llevan a sus ciudades y eso pues duplica el tema. Hasta aquí el día en 30 minutos, les deseamos un felicísimo fin de semana y que les toque la lotería el domingo. Oye, muy feliz Navidad para todos los que nos sigan, nos veremos los siguientes días, que descansen.